Ahí está. Bueno, entonces muy buenos días para todos de nuevo. Qué gusto volver a saludarlos. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando mucho, ¿verdad? Vamos a iniciar con esta segunda clase de nuestro curso de finanzas públicas. Cualquier duda que ustedes vayan teniendo durante el transcurso de la clase, pues me pueden ir comentando, ¿sí? Bueno, bueno. Durante esta segunda clase vamos a analizar un poco más a detalle lo que es el Ministerio de Finanzas Públicas o también denominado MINFIN, ¿verdad? Este tal vez es un tema que no habíamos visto como tal, sin embargo, sí es un concepto el cual yo les he venido platicando desde inicio de año, ¿verdad? Por ejemplo, les había mencionado que el Ejecutivo pues tiene, a ver, ¿cuántos ministerios tiene el Ejecutivo? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Cuántos ministerios hay en el organismo ejecutivo? Que eso fue pregunta de examen también, si no mal recuerdo. A ver, si no voy a comenzar a preguntar por nombres. Vamos a ver. A ver, Ángel Pirir. 14, si no estoy mal, profe. 14, muy bien, exactamente, Ángel. Entonces decíamos, dentro de estos 14 ministerios que conforman el organismo ejecutivo, tenemos el Ministerio de Finanzas Públicas o también denominado MINFIN, ¿verdad? Un día alguien me preguntó qué significaba MINFIN, entonces digo yo, ya lo hemos venido tocando durante varias semanas y pues sí es importante que se nos vaya, que vayamos reconociendo esta parte de la organización del Ejecutivo, ¿verdad? En este caso, pues el MINFIN, el Ministerio de Finanzas Públicas. Como él lo indica su nombre, es uno de los 14 ministerios que conforman el Ejecutivo y que su función está correlacionado con lo que es el dinero público o el dinero del Estado, ¿sí? El dinero de la sociedad que se recauda principalmente a través de impuestos, a través de donaciones, a través de fondos de fideicomiso y otras cuestiones. eh, este, y situaciones similares. Permítame, solo tenemos una pregunta aquí de Kevin. Dice... Buenos días, profe. Fíjese que mi examen dice que ya está elaborado, pero yo ni me he ingresado. Vamos a ver, Kevin, perdone, ¿qué apellido es usted? Alvisures, creo yo, ¿verdad? Sí, no me Alvisures recuerdo. Mijangos. Alvisures. Ahorita vamos a ver, Kevin. Deme un segundito, ¿sí? El de remedial, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, ahorita le digo que... Kevin, por favor, ingresemos de nuevo. Me parece como que nadie lo ha realizado. Yo creo que tal vez ha de ser alguna cuestión de la plataforma. Solo recarguemos la página, volvamos a ingresar e intentemos entrar a la actividad y me cuenta cómo lo va. ¿Sí? Por favor. Bueno, Sí, porque no, aquí no me aparece nada. Vamos a ver. Sí, fíjese que me aparece como pendiente todavía, entonces ni siquiera me aparece en curso o finalizado como me aparece en otros casos. Bueno, ya me apareció, profe, ya, gracias. muy bien. Va, está bien. Bueno, entonces, como estábamos hablando, el Ministerio de Finanzas Públicas pues tiene su función correlacionado con lo que es el dinero público, el dinero del Estado, ¿verdad? Prácticamente. ¿Qué es el MINFIN? Bueno, como ya nos decía sus compañeros, es uno de los 14 ministerios del organismo ejecutivo, ¿verdad? Es el ministerio encargado de dirigir las finanzas públicas de Guatemala y es responsable de ciertas situaciones como la recaudación de impuestos, ¿verdad? Esta es una situación bien importante porque el Ministerio de Finanzas Públicas directamente no se, no se encarga de velar por esta situación, no se encarga de ellos directamente recaudar los impuestos. Sin embargo, se auxilia de entidades las cuales colaboran en esta recaudación de impuestos, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la principal entidad que recauda impuestos en Guatemala? La SAT. La SAT, ¿verdad? La SAT, perfecto. Ahí no hay pierde. ¿Sí? La SAT es la Superintendencia de Administración Tributaria, también denominada SAT, ¿verdad?
También dentro de las preguntas de examen venía que si la SAT es una entidad centralizada o es descentralizada. Y creo que ya lo habíamos platicado un poquito durante nuestro curso y decíamos que la SAT es una entidad descentralizada, ¿verdad? Porque precisamente no pertenece a ninguno de los tres poderes del Estado, no pertenece directamente ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial. Es cierto, el MINFIN, o sea, el Ministerio de Finanzas Públicas, se asiste de la SAT, pero no pertenece la SAT directamente al Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Sí? Eso quiero que quede bien, bien claro. Entonces, como ya decíamos, el MINFIN pues, es uno de los 14 ministerios encargado de dirigir las finanzas públicas de Guatemala y responsable de, número uno, la recaudación de impuestos, la administración de los ingresos fiscales, ¿verdad? Administrar adecuadamente los impuestos, de la ejecución del presupuesto general de la nación. Recordemos que la, la, ¿cómo se dice esta? La proposición para un presupuesto general de la nación está a cargo de una junta monetaria, ¿verdad? Sin embargo, la administración, ¿verdad? La ejecución de este presupuesto, el poder decir, bueno, tenemos este dinero, ya lo vamos a dar, ya lo vamos a asignar a ciertas situaciones en particular, el poder asignar todo este dinero sí queda directamente a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas, ¿sí? El MINFIN. También, ¿qué es responsable el MINFIN? Del registro y control de bienes del patrimonio del Estado. Registro y control de bienes del patrimonio del Estado, ¿sí? Eh, una situación bien importante, como decíamos, se asiste de figuras como la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, para la recaudación tributaria, el control aduanero, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala, el impuesto más famoso que todos pagamos día con día, pues es el IVA, ¿verdad? El famoso impuesto al valor agregado. Sin embargo, en las aduanas también existen otros tipos de impuestos, ¿verdad? Por ejemplo, impuesto de circulación, impuesto de exportación, de importación de bienes, ¿verdad? El impuesto de marítimo, por ejemplo, y muchísimos otros tipos de impuestos que ya en su momento vamos a ir viendo nosotros qué tipos de impuestos hay también, ¿verdad? Bueno, entonces, responsable el MINFIN de estas situaciones, entre otras, ¿verdad? Pero principalmente de esto que nosotros vemos aquí en pantalla, ¿sí? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? Ok. Esta es la sede del Ministerio de Finanzas Públicas o el edificio de Finanzas Públicas, como se le dice, se le llama comúnmente, ¿verdad? Eh, este edificio pues queda localizado en la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala, eh, precisamente a un costado de donde está el Palacio Municipal, a un costado o enfrente, digamos en diagonal a la municipalidad de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. No sé si, yo me imagino que la mayoría han pasado por ahí o han visto el edificio o lo conocen, aunque sea por fotos o algo, ¿verdad? Pero sí es un edificio pues bastante importante que debemos de reconocer porque en algunas ocasiones pues algunas, permítame un segundo, permítame, Kevin, ¿ya lo dejó ingresar al examen o todavía no? Aún no, profe. Estoy intentando y nada. Vamos a ver, déjeme ver cómo va aquí su elaboración de Yo examen. sí ya lo terminé, profe. Ya, va, muy bien. Bueno, vamos a ver, solo quiero ver cómo va el de Kevin. Fíjese que me parece como que ni siquiera lo ha intentado, no, ni siquiera lo ha abierto. Entonces, no hay ningún intento enviado. Eso quiere decir que por lo menos su examen está en blanco, ¿verdad? Lo único es de que intentemos, por favor, si Sí, quiere. es que donde dice examen en línea, creo, algo así, dice Ujú. iniciar examen, pero le doy ahí y no me deja ingresar. O sea, no lo puedo realizar porque no me deja ni siquiera entrar. Bueno, sigamos intentando y si no, pues me avisa y vemos que si se lo puedo enviar después, ¿no? Bueno, Vale. Eh, mm,
Sí, porque ahorita igual ni siquiera se lo puedo reenviar. Bueno. Entonces, como decíamos, pues esta sede es bastante importante que la reconozcamos precisamente porque algunos trámites, pues sí es importante realizarlos en este lugar directamente. Hoy en día, con la situación de pandemia, muchas de las cosas se digitalizaron, muchos trámites se optimizaron y sobre todo, pues hay muchas otras formas de realizarlo, incluso desde casa, ¿verdad? Pero sin embargo, pues es importante que lo reconozcamos, ¿sí? Bueno, funciones del Ministerio de Finanzas Públicas. Ojo con esto, ¿verdad? Nos dice, ¿qué funciones tiene el MinFin? Formular las políticas fiscales y financieras del gobierno. Ojo con esta función. Proponer al organismo ejecutivo el presupuesto general de la nación y las normas para la ejecución. Eso es bien, bien importante. Si yo les llevo a preguntar, ¿cuál es el ministerio encargado de proponer el PGN y las normas para su ejecución? Ya sabemos que es el MinFin. No es ni el Ministerio de Economía, ni el Ministerio de Cultura y Deportes, ni el Ministerio de Gobernación. No, es el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Estamos? Bien importante. ¿Por qué? Porque a través de esta junta se realiza un presupuesto general de la nación y se dice, bueno, para el próximo año estamos, estamos proyectando que para el próximo año cierta cantidad, cierto porcentaje del presupuesto general de la nación se va a utilizar para esto, cierto porcentaje para lo otro, cierto porcentaje para y así sucesivamente vamos determinando cómo se va a ir ejecutando este presupuesto general de la nación y qué normas deben de existir para poder ejecutarlo, ¿verdad? Por ejemplo, a ver quién se recuerda qué porcentaje es el que se le da a las municipalidades de todo el presupuesto general de la nación. 10%. 10%, ¿verdad? Perfecto. Decíamos, de ese 10%, ese 10% de todo lo que es el PGN se reparte dentro de todas las municipalidades, ¿verdad? Es un 10% muy grande, ¿verdad? Que se va a ir repartiendo dentro de las municipalidades. También, ¿qué otras funciones tiene el MinFin? Dirigir y coordinar el PGN, el Presupuesto General de la Nación. Dirigir y coordinarlo, ¿verdad? No es solamente decir, bueno, aquí está el dinero, úsenlo como quieran, ¿verdad? No, hay que dirigirlo y coordinarlo. También propone a la SAT normas para descentralizar la recaudación de impuestos, ¿verdad? Eso es bien importante porque antes la recaudación de impuestos, pues, era una situación mucho más restringida, no restringida, sino que con mucho más normas, ¿verdad? Pero hoy en día, por ejemplo, tenemos la banca virtual de Claraguate, por ejemplo, que nos ayuda muchísimo dentro de lo que es la declaración de impuestos y ahí encontramos nosotros todo el listado de los diferentes tipos de impuestos que se pueden pues cancelar por esta vía, desde el impuesto del IVA del pequeño contribuyente, impuesto de circulación, impuesto de importación, de exportación, impuestos muy especiales y muy específicos de algunos productos en particular, etcétera. Todo esto lo encontramos ya ahora dentro de un acceso vía internet, ¿verdad? Como lo es la página de Claraguate. También, ¿de qué otras funciones tiene el MIFIN? Veamos. Transferir los recursos asignados en el presupuesto a los organismos y entidades del Estado, ¿verdad? No solamente propone un PGN, no solamente lo organiza, no solamente lo norma, no solamente lo vigila y lo controla, sino que también ejecuta, ¿verdad? Ejecuta este presupuesto hacia los organismos y hacia las entidades del Estado. ¿Hacia dónde más se puede dirigir el presupuesto general de la nación que no sean los ministerios? Recordemos, decíamos, el organismo ejecutivo está compuesto por los 14 ministerios, por las secretarías, ¿verdad? Y obviamente tanto por el presidente como el vicepresidente. Si no mal recuerdo, creo que hay como 63 o 64 secretarías diferentes que son entidades dirigidas a una labor en particular. Por ejemplo, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de la Esposa del Presidente, y otros tipos de secretarías que hay, ¿verdad? Que buscan un desarrollo social, ¿sí? Entonces, también, como bien nos dice aquí, pues ejecuta el poder transferir estos fondos hacia todo lo que se le haya podido asignar, ¿verdad? Y a todas las entidades del Estado. También tiene como función el MinFin el evaluar la ejecución del presupuesto general de la nación cada 4 meses.
¿sí? Por ejemplo, si se le da al organismo de cultura y deporte, se le da cierto porcentaje del presupuesto, pues poder determinar a los 4 meses en qué se ha utilizado ese presupuesto que se les ha dado, cómo lo han invertido, ¿verdad? Y todas estas situaciones, ¿sí? También tenemos definir programas de inversión social, fijar normas para las contrataciones y adquisiciones del Estado, también son parte de las labores que tiene el MINFIN como uno de los 14 ministerios del Estado de Guatemala, ¿verdad? ¿Cómo está organizado el MINFIN? Bueno, el MINFIN, veamos que tiene un ministro, ¿verdad? Sin embargo, tiene varios viceministros, tiene 3 viceministros. Tenemos el despacho ministerial, que es la autoridad superior del MINFIN, a cargo del ministro de Finanzas Públicas, ¿verdad? También tenemos el viceministerio del área de administración financiera. Aquí es donde se auxilia de varios tipos de viceministros, el ministro, porque precisamente la labor del MINFIN vemos nosotros que es bastante extensa, ¿verdad? No solamente propone, sino que también ejecuta, vela, coordina y tiene que estar todo el tiempo pues fiscalizando cómo está la ejecución del presupuesto, ¿verdad? Especialmente por los casos de malversación de fondos, de corrupción y etcétera, entre otras cuestiones, ¿verdad? Entonces tenemos un viceministerio del área de administración financiera que diseña la política fiscal y financiera del país a cargo de un viceministro. También tenemos otro viceministro aparte que es el viceministro de ingresos y evaluación fiscal, que pues lo que va a realizar es evaluar la ejecución del gasto público y también está a cargo de un viceministro. Y por último, tenemos el Viceministerio de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas, que pues su función es coordinar el presupuesto para la utilización eficaz y eficiente de los recursos del ministerio. ¿Sí? Entonces vemos que cada uno de estos 3 viceministros o viceministerios tiene funciones particulares, funciones bien definidas y sobre todo muy diferentes la una de la otra. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta aquí con las funciones de la organización del MINFIN? Buenos días, gracias. ¿Alguna duda con este tipo de organización? ¿No? Ok. Bueno, y ya para ir finalizando con nuestra clase del día de hoy, aquí vemos nosotros la organización del MINFIN, en la cual vemos que hay un despacho ministerial, los 3 viceministerios, como ya decíamos, el viceministerio de Administración Financiera, el de Ingresos y Evaluación Fiscal y el de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas. Y cada uno de ellos tiene diferentes direcciones, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene diferentes puestos, diferentes objetivos, diferentes funciones en particular, ¿sí? No vamos a entrar tanto en detalle en cada una de estas porque realmente pues ya esto queda a criterio de las personas que se dediquen directamente a esto, pero sin embargo sí es importante que conozcamos por lo menos cuáles son las 3 principales ramas del despacho ministerial, ¿verdad? Y a qué se dedica cada una de ellas. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda, comentario, algo en particular, algo que no haya quedado muy claro? Profe, disculpe.